¿Alguna vez te has preguntado por qué Descartes dijo, cogito ergo sum? En el mundo de la filosofía, pocos personajes proyectan una sombra tan larga como René Descartes. Nacido en 1596 en la pequeña ciudad francesa de La Haye, Descartes fue un niño prodigio. Su intelecto precoz fue evidente desde temprana edad, y sus padres rápidamente reconocieron la importancia de nutrir su mente talentosa. Descartes tuvo la suerte de recibir educación de los jesuitas, conocidos por su riguroso plan de estudios académico. Fue aquí donde se introdujo por primera vez a la filosofía clásica, despertando una pasión que perduraría toda su vida. Sin embargo, a pesar de su inmersión en las enseñanzas de los antiguos, Descartes se sentía insatisfecho. Encontraba que las enseñanzas filosóficas de su tiempo estaban plagadas de incertidumbres y contradicciones, y esta insatisfacción sembró las semillas de su enfoque filosófico revolucionario. A principios de sus 20 años, Descartes dio un giro inesperado al unirse al ejército, sirviendo como soldado en el ejército de los estados holandeses. Aunque puede parecer una elección extraña para un futuro filósofo, esta experiencia resultó crucial. Lo expuso a diversas culturas e ideas, ampliando sus horizontes y desafiando sus concepciones preconcebidas sobre el mundo. Además, durante su servicio militar, Descartes comenzó a formular sus ideas filosóficas, reflexionando sobre la naturaleza de la realidad y la existencia. El servicio militar de Descartes también le inculcó un profundo sentido de disciplina, una característica que le sería útil en sus investigaciones filosóficas. Esta disciplina, combinada con una mente crítica e inquisitiva, colocó a Descartes en un camino de investigación filosófica que lo llevaría a desafiar los cimientos mismos del conocimiento. Mientras lidiaba con estas preguntas profundas, Descartes comenzó a formular una filosofía radicalmente diferente de las normas aceptadas en su época. No se conformaba con aceptar el mundo tal como se le presentaba. En cambio, buscaba cuestionar, explorar y comprender la naturaleza misma de la existencia. Así que, desde joven, Descartes ya estaba cuestionando la misma naturaleza de la existencia. La filosofía de Descartes fue revolucionaria, por decirlo menos. Fue un pensador que se atrevió a desafiar la norma, instándonos a cuestionar todo lo que hemos conocido. Este espíritu audaz se evidencia en sus obras principales, como Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. En Discurso del Método, Descartes propuso un enfoque sistemático para las investigaciones científicas y filosóficas. Su idea: rechazar cualquier creencia que pueda ser puesta en duda, para llegar solo a aquellas que son absolutamente ciertas. Este enfoque radical, conocido como escepticismo metodológico, fue una audaz desviación de las normas aceptadas en su época. Meditaciones metafísicas, por otro lado, fue una exploración profunda de la metafísica y la epistemología. En esta obra, Descartes profundizó en la naturaleza de la realidad y el conocimiento, cuestionando los cimientos mismos de nuestra comprensión. Fue en este contexto que introdujo el concepto del demonio maligno, un ser hipotético que podría engañarnos haciéndonos creer en la existencia de una realidad falsa. Cada una de estas obras mostró el compromiso de Descartes de desafiar las verdades aceptadas de su tiempo. Se atrevió a cuestionar la misma naturaleza de la realidad, del conocimiento y de la existencia misma. Provocó una tormenta filosófica, sembrando dudas sobre lo conocido y llevándonos a buscar lo desconocido. El enfoque filosófico de Descartes se caracterizó por la duda radical. Creía que cualquier pensamiento, por arraigado que estuviera, debía someterse a un examen. Nos animó a desechar nuestras nociones preconcebidas y a enfrentar el mundo con una mirada fresca y crítica. Nos instó a cuestionar, dudar y buscar la verdad en su forma más pura. Pero fue en su búsqueda de certeza que Descartes llegó a su conclusión más famosa. Una conclusión que cambiaría para siempre el curso de la filosofía, marcando un momento crucial en la historia del pensamiento humano. Una conclusión que resonaba con la esencia de su filosofía radical: cogito ergo sum, pienso, luego existo. En su incansable búsqueda de la verdad, Descartes tropezó con una realización profunda. Esta realización fue el nacimiento de cogito ergo sum, o en castellano, pienso, luego existo. Descartes fue un hombre impulsado por el deseo de descubrir una verdad innegable, una verdad que no pudiera ser cuestionada ni refutada. Para lograr esto, empleó un método llamado escepticismo metodológico.
Este proceso implicaba dudar de todo lo que creía que era verdad, despojándose de todas las suposiciones y creencias hasta que solo quedara algo que no pudiera ser dudado. El francés comenzó dudando de la confiabilidad de sus sentidos. Luego cuestionó la existencia del mundo físico, la existencia de otras mentes e incluso su propia existencia. Dudó de todo, hasta llegar a un punto en el que no podía dudar más. El simple acto de dudar implicaba que debía existir una entidad pensante, él mismo, dudando. Fue en este momento que pronunció la famosa frase, cogito ergo sum. Pero, ¿qué significa esta frase? Básicamente, Descartes estaba diciendo que lo único de lo que podía estar seguro era de su propia existencia como un ser pensante. Incluso si todas sus percepciones y creencias fueran ilusiones, el hecho de que estuviera pensando en esas ilusiones confirmaba su existencia. Esta realización tenía profundas implicaciones. Marcó un cambio en el pensamiento filosófico de depender del mundo externo. La mente, según Descartes, era el punto de partida del conocimiento. Esta idea no solo sentó las bases para la filosofía moderna, sino también para la ciencia cognitiva y la psicología. Además, cogito ergo sum también sugiere que nuestra existencia se confirma por nuestra capacidad de cuestionar, dudar, pensar. Encierra la esencia de la conciencia humana y nuestra capacidad única de reflexionar sobre nuestra propia existencia. Esta frase, cogito ergo sum, cambió para siempre la filosofía. Descartes había encontrado la verdad indudable que buscaba. Y al hacerlo, alteró para siempre nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cogito ergo sum fue más que una simple afirmación filosófica. Fue una luz que iluminó el camino hacia la Ilustración, una era que valoraba la razón y el individualismo. La afirmación de Descartes sobre la autoconciencia como verdad innegable fue revolucionaria. Colocó al individuo y sus capacidades de razonamiento en el centro del conocimiento. Esto fue un marcado alejamiento de los sistemas de creencias predominantes que se apoyaban fuertemente en la revelación divina o la autoridad establecida. Los pensadores ilustrados, inspirados por Descartes, abogaron por la idea de libre pensamiento. Creían que a través de la razón, los humanos podían progresar y liberarse de las cadenas de la ignorancia y la superstición. Este cambio en el pensamiento fue fundamental para dar forma a las sociedades democráticas modernas que valoran los derechos individuales y la libertad. Pero el impacto de cogito ergo sum no se detuvo en la reforma social. También desempeñó un papel crucial en la revolución científica. La filosofía de Descartes subrayó la importancia de la duda y la pregunta. Este enfoque se reflejó en el método científico, que se basa en el cuestionamiento y la evidencia empírica. Cogito ergo sum, por lo tanto, fomentó un entorno propicio para la investigación científica e innovación. Avanzamos rápidamente hasta hoy y encontramos que cogito ergo sum es tan relevante como siempre. En un mundo donde la inteligencia artificial desafía la noción misma de conciencia, la afirmación de Descartes ofrece una perspectiva interesante. Nos obliga a cuestionar lo que significa ser consciente y existir. Nos impulsa a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, una pregunta que está en el centro de muchos debates sobre inteligencia artificial y ciencias cognitivas. En conclusión, el impacto de cogito ergo sum reconfiguró nuestra comprensión personal y del mundo que nos rodea. Desató revoluciones, inspiró descubrimientos y sigue alimentando debates. Entonces, ¿por qué dijo Descartes, cogito ergo sum? Esta pregunta nos lleva de vuelta al corazón de la filosofía de Descartes. Como hemos aprendido, Descartes fue un hombre de profundo escepticismo, una cualidad que lo llevó a cuestionar todo lo que creía saber. Su incansable búsqueda de la verdad lo llevó a un punto de duda extrema, donde creía que no podía confiar en sus sentidos, su memoria ni siquiera en el mundo que lo rodeaba. En este abismo de duda, Descartes encontró una cosa que no podía refutar, su propia existencia. Esta realización lo llevó a su famoso dictum, cogito ergo sum, o pienso, luego existo. El acto de dudar, de pensar, era una prueba irrefutable de su existencia. Descartes utilizó cogito ergo sum como fundamento de su filosofía. A partir de este conocimiento seguro de su propia existencia, comenzó a reconstruir su comprensión del mundo. Argumentó que si podía dudar, entonces debía existir, y si existía, entonces también debía existir Dios, quien no lo engañaría de la existencia del mundo externo.
Sin embargo, la importancia de cogito ergo sum se extiende más allá del sistema filosófico de Descartes. Esta afirmación, nacida de la duda y la pregunta, se ha convertido en un pilar de la filosofía moderna. Nos recuerda el poder de la mente humana, la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de escepticismo en nuestra búsqueda del conocimiento. La filosofía de Descartes nos desafía a cuestionar, dudar y pensar. Nos invita a interactuar con el mundo de manera crítica y reflexiva, a buscar la verdad y a confiar en nuestra capacidad de razonar. En conclusión, cogito ergo sum de Descartes no es solo una afirmación sobre la existencia personal. Es un llamado a la valentía intelectual. Es una invitación a cuestionar, pensar y buscar la verdad. Sin más. No olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.